pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. No hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, Cristo, eternamente digno, impresionante, digno, solo ante ti yo me inclino. Tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, digno, eternamente digno, impresionante, digno, solo ante ti yo me inclino. Majestuoso, victorioso, vida eterna y salvación. Dios todopoderoso eres tú, mi gran Señor. Grandes son tus maravillas, tu palabra es poder. Eres la luz de mi vida, en ti siempre confiaré. Yo, mi regocijaré en tu presencia. Tu Espíritu Santo se mueve en mi ser. Humillado a tus pies, exaltaré tu nombre. Con todas mis fuerzas lo declararé. Jesús, 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 Rey soberano, cuán grande es tu nombre. Majestuoso, victorioso, vida eterna y salvación. Dios todopoderoso eres tú, mi gran Señor. Grandes son tus maravillas, tu palabra es poder. Eres la luz de mi vida, en ti siempre confiaré. Yo, mi regocijaré en tu presencia. Tu Espíritu Santo se mueve en mi ser. Humillado a tus pies, exaltaré tu nombre. Con todas mis fuerzas lo declararé. Jesús,
Gloria a Dios. Bendito pues sea Él. Qué bendición. No veo a Jacqueline. Hoy Jacqueline no nos conectó, Pastor Omar. Ok. No veo a Jacqueline. Listo. Capítulo 2 de Romanos. Vamos a leer el versículo 1 y tengan todos su Biblia abierta porque vamos a estar mirando los versículos, así como hemos venido mirando el capítulo 1. Mire que tuvimos un mes mirando el capítulo 1 de la carta a los romanos. Yo no sé cuánto tiempo nos vayamos a ir estudiando toda la carta de Pablo a los romanos, pero no tengo afán y yo sé que ustedes tampoco tienen afán. Entonces, los meses que sean necesarios, la idea es poder mirar bien todo el compendio de esta carta y recibir la enseñanza de esta carta, de lo que Pablo le escribía a los romanos y el por qué les escribió a ellos y la edificación que quedó para esta iglesia allá en Roma y la edificación que nosotros podemos también tener por medio de esta carta. Entonces, vamos a mirar el capítulo 2, ya vamos saliendo del capítulo 2 al capítulo 3, y después del capítulo 3 en adelante, desde el versículo 21 del capítulo 3, ya capítulo 4 y 5, vamos a estar mirando ya cómo Dios, a través del apóstol Pablo, hablaba y enseña acerca de lo que era la justificación. De la justificación, se va a ver ahí bien acerca de, vamos a hablar de la promesa de que hizo Dios a Abraham. Bueno, eso será más adelante y ya les voy a decir por qué. Porque venimos hablando desde el capítulo 1, cómo Pablo se presentó ante la iglesia, cómo Pablo presentó su apostolado, anunció entre la salutación que hizo en su primer capítulo el deseo de ir a Roma, porque él no había ido a Roma cuando escribió esta carta. Se dice, se cree que esta carta fue escrita, como lo he dicho antes, desde Corinto. Pablo estaba en Corinto y desde allá elaboró, escribió o hizo pues la carta, porque pues también fue por mano de otro discípulo de Pablo, Tercio, creo que es, por ahí en el capítulo 15 en adelante vemos algo de quién escribió como tal, como el que le servía de escriba, digámoslo de esta manera, pero es la carta desde el apóstol Pablo. Dentro de eso, la intención de él ir a anunciar el evangelio, llevarles el evangelio, anunciarles un don diferente. Dentro de eso también les hablaba acerca de que él no se avergonzaba del evangelio, porque él sabía que era poder de Dios para salvación a todo aquel que creyera. Pero después comienza a introducirse desde el versículo 18 del capítulo 1, ya como tal a mostrarle a los hermanos en Roma y a todos los que fuesen a leer esta carta, a mostrar la culpabilidad del hombre. Podemos decirlo de otra manera, comienza a mostrar el apóstol Pablo los orígenes de la culpabilidad del hombre, del ser humano, para que el ser humano, para que el hombre entienda su condición y entienda de que su condición es una condición de pecado, es una condición de inmoralidad, es una condición caída desde el huerto, desde el paraíso, desde el huerto del Edén. Se dio esa condición y trajo unas consecuencias a toda la humanidad en general. La caída del hombre trajo unas consecuencias en toda la humanidad y la consecuencia fue una naturaleza de pecado. Por eso el hombre comenzó a hacer lo que hacía por su naturaleza. Como decíamos anteriormente hace 8 días, el hombre no es pecador por el pecado que haga. No, el hombre es pecador porque ya tiene la naturaleza del pecado dentro de su vida, una naturaleza caída. Desde el huerto del Edén lo podemos ver y en transcurso de toda la historia de la humanidad, y lo que la Biblia nos deja ver muy claro. Entonces, todo eso traía una serie de desórdenes, una serie de inmoralidades o pecados que se comenzaron a ver reflejados sobre la humanidad. Decíamos dentro de eso inmoralidad sexual, desórdenes sexuales, homosexualismo, lesbianismo, todo eso lo hablaba el capítulo 1, el apóstol Pablo desde el versículo 24 en adelante, cómo ese pecado que habían cometido Dios los deja para que en ese pecado, en el transcurrir de ese pecado de su vida, iban a ver la retribución del pago por ese pecado. Recuerde también, hermanos, que la Biblia nos enseña, esto ya es en el Nuevo Testamento, y el mismo Pablo lo habla,
que el pecado tiene una paga. Todo hombre pecador tiene una paga. Imagínese usted, cuando tú trabajas ¿por qué? Porque esperas un pago, porque esperas un salario, ¿cierto? Todos los que trabajan, cuando van a la empresa, los que están ahorita trabajando desde casa, lo hacen y lo hacen con muy buen ánimo, con muy buen interés, lo hacen de la mejor manera porque saben que de ese trabajo que están haciendo van a recibir un pago, van a recibir su salario, ¿cierto? Van a recibir el pago del trabajo que hicieron. Pues asimismo, el apóstol Pablo describe el pecado, ¿cómo les parece? Que también trae un pago, trae salario. Y la gente que se ha estado haciendo bien su trabajo en el pecado, pues también van a recibir su pago, van a recibir el pago. La paga del pecado es la muerte, esa es la paga del pecado. Oiga, tremendo, ¿no? La paga del pecado es la muerte. A la dádiva de Dios es la vida, es vida y vida eterna, vida en abundancia. Entonces, es importante poder nosotros introducirnos bien en esta enseñanza que Pablo daba a la iglesia en Roma, porque aquí podemos ver, como en el capítulo 2 vamos a analizar, que no hay una excusa como tal para ningún hombre. Escúchame bien, no hay una excusa como tal para ningún hombre, quien quiera que sea lo. Hoy en día vemos cómo los seres se autojustifican, se justifican a sí mismos por el pecado que tienen. Otros no se creen pecadores y otros ni siquiera han escuchado de que existe el pecado. Otros ni siquiera han escuchado de que hay pecado. Y por esa causa es que hoy en día la humanidad vive como vive, camina como camina. Vamos a leer versículo 1, capítulo 2, Romanos. Dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Dejémoslo ahí y ya seguimos mirando los otros versículos. Mire, el apóstol Pablo, en esta escritura que él ha dado a los hermanos que están en Roma, la iglesia en Roma, iglesia compuesta por gentiles y judíos, pero también sabiendo de la comunidad que vive mismo en Roma, parece ser que dentro de su ponencia, cuando estaba escribiendo, cuando estaba haciendo la carta, iba dirigida como tal, no tanto a un hermano de la iglesia, ni a alguien específico judío dentro de la iglesia, sino en lo que a una persona, en lo que puede representar muchas personas de lo que se vive hoy en día. Y esto que les estoy diciendo lo hablo acerca de algo que se conoce como el hombre moralista. Hay personas que tienen un moralismo tremendo dentro de sí mismos, en donde su propio moralismo les hace pensar o creer de que no necesitan, uno, de Dios, no necesitan perdón de nada y que están bien ante Dios y los hombres. Algunos pensarán eso, por el moralismo que hay en ellos. Y dentro de eso comienza el apóstol Pablo a decirle, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, mire, quien quiera que seas tú. Quien quiera que seas tú, eres inexcusable, oh hombre. Hablaba de alguien, no lo especifica la carta, porque hablaba de alguien, según los comentaristas, porque estuve mirando varios comentarios, decían que el apóstol Pablo aquí se podía referir a una persona en particular cuando hablaba en esta carta, pero también lo podemos mirar desde el punto de vista algo general al hombre que se quiere excusar de algo por su moralismo.
Pero aquí el apóstol le decía, no te puedes inexcusar porque eres inexcusable. Quien quiera que seas, o sea, cuando decimos quien quiera que sea, lo podemos traer a una aplicación general. ¿Y por qué no se puede excusar ese hombre, quien quiera que sea, que juzga? Porque tú que juzgas, pues lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Y aquí está el desenlace de lo que él dice. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. O sea, el hombre moralista, el hombre que piensa, y estoy hablando del hombre que no ha conocido a Dios, del hombre que no es hijo o del ser humano. Cuando hablo de hombre me refiero a mujer y hombre, que así mismo lo trata la Biblia. Pero es la persona que no ha conocido a Dios, que no ha conocido de Dios, la persona, lo que nosotros llamamos el mundano, el que está en el mundo, el que está en su pecado. Pero hay personas dentro del mundo, dentro de su pecado, que son moralistas, creen que son perfectos, creen que no tienen pecado, creen que no tienen mal alguno, y más bien lo que hacen es mirar el mal de otros. De pronto son personas que piensan que porque son buenas personas, dentro de lo que cabe decir buenas personas, porque ayudan a los demás, porque son personas amables, porque son personas de respeto, porque son personas de orígenes de mucha educación. Entonces, pueden pensar, llegar a pensar de que dentro de sí mismos hay una perfección en ellos, o son intachables, no tienen maldad en sus vidas, se creen limpios de corazón. Pero estos sí juzgan a otros, juzgan a los demás por lo que ven hacer en ellos. Por eso el apóstol le dice, cualquiera que seas tú, hombre, que juzgas, eres inexcusable, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. ¿Por qué? Porque haces lo mismo. O sea, el moralista, en lo que juzga a las demás personas, diciendo, mirando y hablando de lo que hacen en su vida diaria, en su vida cotidiana, en su maldad, dice el apóstol, se está condenando a sí mismo, porque es que ese también hace lo mismo. Ese piensa que no lo está haciendo, pero también lo está haciendo. También vive igual que ellos. Y dice, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Es una verdad, es una realidad el juicio que vendrá de parte de Dios sobre tales personas que practican tales cosas. ¿Cuáles tales cosas? El versículo 29 del capítulo 1 que estábamos mirando hace 8 días decía, estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, lleno de envidias, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, y aquí Pablo está diciendo, mas sabemos, en el versículo 2 del capítulo 2, dice, mas sabemos que el juicio de Dios, y en el versículo 32 del capítulo 1 de la misma carta está diciendo, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, en el versículo 2, mas sabiendo el juicio de Dios, o más sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y el versículo 32 decía, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican, dice lo mismo, mire, está hablando acerca de esa lista que Pablo había hablado de aquellos que estaban atestados de
toda injusticia y comenzó a enumerar y a darle un orden en una lista a todo lo que él llamaba injusticia de los hombres. Y todos los que practican esto son dignos de muerte. ¿Por qué? La paga del pecado es muerte. No solo las hacen, dice el apóstol, sino que también se complacen con los que la practican. Y entonces vemos cómo en el capítulo 2 el apóstol Pablo comienza y entra diciendo, hay quienes son moralistas, hay quienes creen que estando en el mundo, viviendo la vida que vive, son santos, no necesitan a Dios, viven una vida correcta y recta delante de Dios. Y es mal, estoy hablando a los que no conocen a Dios, pero también hay moralistas dentro de las iglesias, porque hay quienes están dentro de las iglesias, pero esos no han nacido de nuevo, no han conocido a Dios y viven una vida de moralismo, pensando que estando detrás de un círculo llamado iglesia, entonces viven una vida en santidad, solo pensando que porque están dentro del núcleo, el sistema, iglesia, están bien. Y cabe la parte en el juzgar a otros, cuando no se dan cuenta de que hacen lo mismo que los demás están haciendo, como pecado, o lo que llamamos pecado. Tremendo. Y ahí es donde dice, no hay excusa, no te puedes justificar, no te puedes sacar en limpio, oh hombre, quien quiera que seas tú, hombre o mujer, porque cuando miras y dices, mira lo que hace el otro, mira lo que está haciendo esta persona, el vecino, el familiar, tú haces lo mismo, tú haces lo mismo. Y el juicio de Dios contra los que hacen estas cosas. Mire, el juicio de Dios que se revela, la ira de Dios que se revela desde el cielo, dice el versículo 18 del capítulo anterior, contra los que practican la impiedad e injusticia. Porque esto detiene la verdad de Dios con la injusticia. Y acá está diciendo, ese juicio de Dios es según verdad con esos que practican. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que la ira de Dios está presente en este momento, en este tiempo, sobre los que están viviendo tales cosas, los que practican tales cosas. La ira de Dios está sobre ellos. Pero también dice que la ira de Dios va a venir en aquel día, el día de la ira de Dios, cuando sea derramada las copas de la ira sobre tales personas. Imagínense, tremendo. ¿Por qué? Por el pecado que hay, por la naturaleza del pecado, y porque hay moralismo entre muchas personas que te dicen, yo no necesito ir a una iglesia, yo no necesito de Dios, yo estoy bien como estoy, yo no necesito ir allá donde usted va para estar bien con Dios, yo soy una buena persona. Esa es una persona que tiene moralismo, es una persona que dice, yo no necesito, yo soy buena persona, yo no le hago daño a nadie, yo no me meto con nadie. No robo, la frase, la he hecho todos estos días, la vuelvo a repito, es la frase típica, yo no robo, yo no mato, yo no fumo, yo no bailo, yo yo soy buena gente. ¿Por qué a mí me va a pasar algo? Porque estos creen que porque piensan de esa manera, se van a salvar y están engañados a sí mismos. Pero cuando ven hacer a otro alguna falta, alguna falla, le juzgan. Pero estos están condenando a sí mismos porque hacen lo mismo que los demás. Y dice el versículo 3, y piensas esto. Mire, piensas esto. Hombre. Está hablando a esa persona que lo podemos tomar en este momento general, la persona que esté viviendo esto. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo. Oiga, hermanos, tremendo. Juzgan
a las personas por sus faltas, pero hacen lo mismo que están haciendo las personas que están juzgando. Imagínense. Y hacen lo mismo que tú escaparás del juicio de Dios. Tremendo. Yo a este mensaje de la carta de Pablo le quise poner un título, hermanos, a esta parte de lo que estoy hablándoles. Y el título es: conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Por qué? Porque es que estos son los orígenes de la verdad. Conocer la condición del hombre. Conocer la naturaleza del hombre caído. Cuando el ser humano comprenda, entienda la verdad de sus orígenes, la verdad de su condición, de su naturaleza llamada pecadora. ¿Por qué es que eres pecador? Y le estoy hablando a aquellos que aún no han llegado a Cristo, porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas tienen que ser diferentes, pero si alguien estando en Cristo sigue viviendo una vida caída por el pecado, es porque no ha nacido de nuevo. Es porque no ha conocido verdaderamente la libertad en Cristo. Y debe también conocer esta verdad. Si alguien de los que está aquí conectados con nosotros es bautizado en la iglesia, le invocaron el nombre de Jesús en su vida por el perdón de sus pecados, pero aún sigue en una naturaleza caída, aún sigue en el pecado, pues esta es la oportunidad para que conozcan la verdad, una verdad que te has negado a conocer y seas libre. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Versículo 4. O menospreciáis las riquezas. ¿A quién está diciendo esto? A ese hombre, quien quiera que sea, a esas personas que juzgan a los demás cuando hacen lo mismo de los demás, a ese pecador que juzga al pecador cuando él es también pecador. Y le está diciendo Pablo: ¿acaso menospreciáis? Como quien dice, no entiendes, rechazas, menosprecias las riquezas de su benignidad. Miren esto: la benignidad de Dios es la bondad de Dios. Benignidad, paciencia y longanimidad. Paciencia y longanimidad. La palabra longanimidad también habla acerca de la paciencia, la constancia, la perseverancia de alguien en su ánimo frente a una situación adversa. Aquí está diciendo: Dios es en gran manera bondadoso para con el hombre. Dios tiene mucha paciencia para con el hombre. Dios ha sido constante en su misericordia y paciencia para con el hombre. ¿Y sabe por qué? Porque no lo ha consumido. Recuerde que la Biblia dice que el Señor, la ira de Dios está, sino que Él es lento para la ira y grande en misericordia. No queriendo que los hombres perezcan, sino que Él es paciente. Eso es una palabra diferente y es lo que está hablando aquí Pablo. Menosprecian la paciencia de Dios, menosprecian la bondad de Dios, menosprecian la longanimidad, la constancia en la misericordia de Dios, porque Dios ha sido, es y seguirá siendo misericordioso. Es un atributo de Él, pero esa misericordia se vio reflejada en Cristo Jesús. Pero el hombre está menospreciando la misericordia. El hombre menosprecia la bondad de Dios, lo bueno que es Dios. El hombre, quien quiera que sea, que vive en su condición, escuchando lo que Dios le habla y menospreciando la invitación de Dios, ese menosprecia esa paciencia que Dios le ha tenido.
¿Y sabe qué es lo que hace la paciencia de Dios? Guía al hombre al arrepentimiento por su benignidad. La bondad de Dios, la paciencia y longanimidad, por esa benignidad, por esa bondad de Dios, por eso de ser tan bueno Dios, hace que tu amigo que me estás escuchando vaya siendo guiado, conducido solamente a un punto llamado arrepentimiento. ¿Me escucharon? Porque es que el hombre pecador no puede ser guiado a los deleites del reino, no puede ser guiado a las bendiciones del reino espiritual, en donde dice yo soy hijo de Dios. Hay gente que está en la iglesia, pero son pecadores, viven en el pecado, se revuelcan en el pecado y dicen yo soy heredero de la bendición de Dios. No, Señor, ese tiene que ser conducido, dirigido al arrepentimiento. Pero ¿qué lo va a guiar al arrepentimiento? ¿Qué lo va a conducir al arrepentimiento? La benignidad de Dios, la bondad de Dios, la paciencia de Dios, la longanimidad, en esa paciencia larga y constante que Él ha tenido, es la que te está llevando y guiando a que te arrepientas del pecado. Pero miren lo que dice el versículo 5. Pablo sigue diciendo en su carta, en el capítulo 2, dice en el versículo 5, después de haber expresado lo que expresó, pero por tu dureza, ese hombre quien quiera que sea, esa mujer quien quiera que sea, esa persona que se cree que no tiene pecado en su vida, no ha conocido ni siquiera a Dios, pero vive en el pecado, quien quiera que sea, aún esa persona que ha llegado a la iglesia, pero se revuelca, vive en el pecado, tu vida está constante en el pecado, sus pensamientos solo son pecado, de pensamientos de mal y no de bien, quien quiera que sea, por su dureza y por tu corazón no arrepentido. Mira, hermanos, amigos que me están escuchando, se los digo con amor. Por eso conocerán la verdad y la verdad los vas a hacer libre. La verdad los hará libres. Mire, hay personas que han escuchado un mensaje de verdad, una palabra de verdad. Han escuchado del juicio que Dios va a traer o tiene contra los que practican todas esas cosas que hemos hablado. Han escuchado la verdad clara. Me decía otra vez una hermana con las parábolas que el pastor Omar ha estado enseñando, unas parábolas preciosísimas que lo que deben hacer al hermano, el creyente, es fortalecerle en su fe y entender de dónde viene, para dónde va. Pero al que no ha conocido a Dios y está en su proceso, viene caminando con Dios, debe hacerlo, es que guiarlo al arrepentimiento. Y me decía una hermana otra vez en estos días que hablábamos, me decía, pastor, me olvidé, me decía la hermana, varias veces me lo he dicho, pastor, el que no entienda, no, ya van dos hermanas, me han dicho eso, el que no entienda es porque de verdad no sé, no quiere entender, porque es tan claro lo que Dios está hablando, es para que la gente corra a Cristo, es para que la gente se meta de cabezas en las aguas del bautismo, es para que la gente grite, alce su voz en grito diciendo, yo tengo que escapar de esta condición, yo tengo que salir de esta vida. Es para que la gente reconozca que están perdidos. Me decía esa hermana, pastor, estoy feliz porque esto ha sido caro para las almas. Y yo creo eso, pero sabe, hermana que me está escuchando, o hermana, las dos que me hablaron, ¿sabe qué es lo que pasa? Lo mismo de lo que habló Pablo, menosprecian la bondad de Dios, menosprecian la paciencia de Dios, menosprecian su longanimidad y no saben, no entienden que lo que Dios ha estado haciendo en su paciencia es guiarles por su bondad a que se arrepientan. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que cuando Dios habla, el alma del oyente está escuchando, ha entendido el juicio de Dios? Y hay quienes dicen, es verdad, si me muevo así me pierdo, pero no hacen nada, menosprecian esto, hermano.
¿Sabe por qué? Ahí está en el versículo 5 la respuesta. Por tu dureza. El que no quiere aceptar, entender que Dios le está llamando. Resiste. Aunque yo le voy a decir algo, la gracia de Dios es irresistible. O sea, tú puedes hacer resistir muchas cosas, pero oiga, el que va a llegar y tarde que temprano lo va a hacer. Sino que yo sí le digo, si alguien está peleando con Dios, si alguien alega con Dios, pero Señor, así no, deje de pelear, deje de alegar que tú no puedes pelear. Yo no puedo pelear con el Altísimo. Él es el hacedor de nuestras vidas. El vaso no le puede decir al alfarero, ¿por qué me creaste así? ¿Por qué me hiciste así? ¿Por qué me formaste así? Por tu dureza. Oiga, dureza. Hermanos evangelistas de la iglesia, hermanos Gustavo, hermanos Floriberto, Giovanni, los que se están formando, Julián, Jacqueline, Ever, Nuri, cuando van y le predican a alguien, cuando van y le hablan a alguien, y ustedes dicen, pero es que yo les hablo, pero estas personas no entienden, no quieren aceptar y miren cómo viven, pero usted sí los escucha juzgando a otros, aún a veces juzgan a los mismos de la iglesia por el testimonio que da, pero esos que juzgan hacen lo mismo y cosas peores, pero tú le hablas, tú les dices, mira tu condición, mira la vida que vives, y ellos dicen, sí, claro, otros te dicen, no quiero escuchar más, otros te dicen algún día, y tú te sientes triste porque le hablaste a tu familiar, porque le hablaste a tu amigo, porque le hablaste a esa persona que amas y quieres que esa persona conozca lo que tú estás conociendo, lo que tú has conocido, pero ves una reacción de rechazo, ves una reacción de menosprecio. ¿Sabe por qué? Por la dureza. Por la dureza. Y el corazón no arrepentido. Por tu dureza y tu corazón no arrepentido. Mira lo que pasa. Atesoras. ¿Quién le gustan los tesoros? No hagáis tesoros en la tierra, sino haced tesoros en el cielo. Pues ¿cómo le parece que el pecado, aparte de dar un salario y un pago, que es muerte, también hace tesoros? Vea. Atesoras, amontonas. Pero mira el tesoro nuestro, de esa dureza y de ese corazón arrepentido. Mire, atesoras para ti mismo, estamos en el versículo 5, ira. Uno solo decir eso, hermano, vea, hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder. Ira. Amigo, tú que me estás escuchando, y cualquiera que seas tú que me estás escuchando en esta mañana, llámese quien se llame, hagas lo que hagas. Si no has entendido que la paciencia de Dios te guía al arrepentimiento por su benignidad, y tu corazón está endurecido, y tu corazón es un corazón no arrepentido, sepas que lo único que estás haciendo es atesorando para ti mismo. Ira y más ira. La ira de Dios. Ira para el día de la ira. Mira, atesoras ira sobre ira. Hay gente que dice, Dios me ama y Dios está conmigo todos los días, y piensan que viviendo una vida en el
pecado, revolcándose en el pecado, en el lodo del pecado del mundo. Piensan que salen y Dios está con ellos, ahí diciéndole, hijo mío, tan lindo mi hijo. No, estás equivocado, estás equivocada, estás en una mente reprobada, entenebrecida tu mente, engañada tu mente. Hay quienes están en fornicación y después de fornicar se levantan a orar. Hay quienes adulteran, traicionan a sus esposos, traicionan a sus esposas y después de un adulterio se van a la iglesia a levantar las manos. Hay quienes son injuriosos, mentirosos. Hay muchas personas que lo único que saben hacer es maldad y pecado, pero después dicen, yo estoy bien, yo amo a Dios, Dios me ama a mí. Pues sabes algo, no es así. Dios sí quiere tu arrepentimiento para mostrarte todo el amor que Él ha dado a través de Cristo. Pero si la persona no lo acepta, ese llamado que Él le hace, no porque la persona pueda ir solo, sino porque Dios le está llamando. Y le estoy hablando así a todos los que están aquí. Es porque si tú estás conectado y conectada en esta mañana, es con un propósito de Dios. Tú no estás aquí por un invento de nosotros. Tú estás aquí porque Dios te está haciendo un llamado. Y espero yo que cuando al abrir nuestras bocas escuchen ustedes no la voz de José David, no la voz de Omar Cardona. Ustedes deben escuchar una sola voz, y es la voz del pastor de pastores, es la voz de Jesucristo el Señor. Esa es la voz que tiene que ir escuchando usted en su vida. ¿Y sabe para qué? Para que tenga que entrar en sí y decir, wow, es que estoy viviendo una vida de pecado y estoy entendiendo mi condición, estoy entendiendo mi naturaleza, y Él te lo va a mostrar, tus orígenes. Pero si no es así, solo atesoras ira, y ira para el día. Oiga, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Yo preguntaría en esta mañana, ¿quién quiere ser condenado? Un valiente en esta mañana que levante su mano y me diga, yo quiero condenarme, yo quiero irme para el infierno. Hágale, un valiente. Nadie quiere, ¿cierto? Y aún los que dicen, yo quiero, necios, no saben lo que hablan, no saben lo que dicen. Pero mire, la Biblia dice, por cuanto no han creído, ya han sido condenados. Por cuanto no han creído, ya han sido condenados. Y alguien le estará diciendo allá, pero pastor, ¿y por qué no hablas de Jesús ya? Y quiero que hables de Jesús dando la salida. Espérate, porque esa no es la enseñanza de hoy. Tengo que ir en orden. Pero el que es entendido ya sabe para dónde vamos, ¿cierto? Ya sabe para dónde vamos. O sea que la persona, por la dureza y por el corazón no arrepentido, así mismo está atesorando ira para el día de la ira y de la revelación del justo. Es que es justo este juicio. Recuerde que la Biblia dice que Él no pasará por inocente al culpable. Y hay quienes van a morir con su culpa, con su pecado. Hay gente, y esto es muy duro, hermanos. Hay gente que cuando muere su familiar, a veces quieren que el pastor vaya, haga una oración y diga, mire, Señor, recíbalo en tu gloria. Y con todo el respeto lo digo a todos los que están conectados. Una vez me tocó ir al funeral
familiar mío, un tío mío que había fallecido, y estando en el funeral me quedé escuchando lo que estaba diciendo el sacerdote, y el sacerdote ni conocía a mi familiar, el sacerdote no sabía la vida de mi familiar, pero decía a todos los que estábamos ahí, porque yo por respeto escuchaba y quería saber la liturgia del sacerdote, y comenzaba a decir el sacerdote: aquí está nuestro hermano que agradó a Dios, que obedeció a Dios, que el Señor lo tenga en su santa gloria, que las puertas del reino se abran, porque ha sido un hermano en la fe. Y comenzó a decir un poco de cosas que yo decía: oiga, Señor, esto es un engaño, porque ni siquiera sabía la vida de esa persona que estaba ahí. ¿Cómo voy a decir una cosa de esas? Si la Biblia lo que me dice es clara, y cuando hay un predicador de verdad tiene que hablar la verdad, y la Biblia dice que el que tiene un corazón endurecido, que el que tiene un corazón duro y no arrepentido, lo único que atesora para su propia vida no es salvación, no es amor, no, Señor, es que Dios me ama, sí, Él te ama en Cristo Jesús, arrepiéntete, pero si tu corazón es un corazón arrepentido, hay ira. Ay, hermanos, amigos que me escuchan, dura es esta palabra, porque entender uno que lo que hay sobre la vida de uno es ira de Dios. Ay. Y entonces alguien de pronto está ya pensando: pastor, ¿por qué me está diciendo eso? Pastor, ¿y usted por qué está hablando así? No, yo no me vuelvo entonces a conectar en este Zoom. Yo no, ni siquiera voy a ir a la iglesia cuando la abra, porque el pastor me está diciendo que para qué, si hay ira. Pues no, lo que yo quiero en esta mañana es que por la palabra de Dios entiendas, comprendas que la verdad que tú no conoces es la verdad que te va a hacer libre, y que puedes conocer la verdad de tu condición, de tu pecado, de tu naturaleza, de esa condición caída, no para que te pierdas, sino para que procedas al arrepentimiento. Eso hará el cual, versículo 6, el cual pagará cada uno conforme ¿a qué? A sus obras. Y alguien dirá: ¿cómo así? Pero si la salvación es por obras, si la salvación es por fe, aquí lo podemos ver de dos puntos. A ese hombre, quien quiera que seas tú, que no era de la iglesia, que no había conocido a Dios, las obras que hacen son las que muestran el pecado que tiene, la condición de su pecado. Y por las obras que hace, o sea, el pecado que hay en el hombre hace que el hombre haga obras. Pero ¿cuáles obras? Obras malas, obras de injusticia, obras de maldad, obras de impiedad. Y a cada uno la paga del pecado será la muerte. Esa naturaleza que tiene va a hacer que esas obras se den, pero serán obras malas, no por las obras que hagas que es pecador, lo hemos dicho, pero se reflejarán sus malas obras, y el Señor dice: pagará cada uno conforme a sus obras. Mire, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. ¿Estos quiénes son? Los que entienden la palabra, los que corren a Cristo porque escucharon la voz de su pastor, el pastor de pastores, y van al arrepentimiento, o sea, nacen de nuevo. ¿Por qué digo esto? Porque es que nadie va a perseverar en bien hacer, nadie va a buscar gloria y honra e inmortalidad, sino solamente la van a hallar aquellos que han encontrado una verdad en Cristo Jesús para sus vidas y que han aceptado todo lo que este Salvador hizo por sus vidas. La inmortalidad llegará a tu vida cuando el Espíritu de Dios entre a ti, y el día en que tú
fallezca, muera tu carne, pasarás a una inmortalidad, dice la Biblia, o el día que venga el Señor, porque esto mortal se vestirá de inmortalidad. Pero a partir del momento en que tú crees, en que tú recibes al Señor en tu vida, en tu corazón, en el momento en que el Señor entra a ti, tú ya pasas a un plano diferente en lo espiritual, en donde también dijo Jesús, el que cree en mí, aunque esté muerto, va a vivir, va a ser para siempre. Esto pasa con aquellas personas que han entendido, que han sabido cuál es su condición y corren a Cristo. Pero mira lo que dice el versículo 8, pero ira. Versículo 8, ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Versículo 18 del capítulo 1, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Estos, a los cuales la ira se revela del cielo, dice el apóstol en el versículo 8 del capítulo 2, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. Alguien de los que está aquí que levante su mano y diga, yo no obedezco a la verdad. Ha escuchado la verdad, ha escuchado la palabra y no estás obedeciendo a esta palabra. Tú no debes obedecer a lo que el pastor te está diciendo como pastor. Porque la Biblia dice obedecer a vuestros pastores. Pero lo dice porque vuestros pastores deben hablarte la palabra de verdad. Porque si un pastor te lleva a que hagas algo malo, ¿por qué lo vas a obedecer? Si alguien no obedece a la palabra, a la verdad que está en Cristo, sino que sigue obedeciendo a la injusticia, a la impiedad y a toda esa lista que mencionamos en el versículo 29 hasta el 31 del capítulo 1, pues mire lo que dice, ira y enojo a ellos hay de parte de Dios. Ira y enojo, no dice amorcito, los amo, ira y enojo. Oiga, hermano, yo no sé, pero si alguien está entendiendo y de pronto está en eso, saber de que su vida está en ira, o más bien que su vida está bajo la ira y el enojo de Dios. Pastor Omar, si con Job que no, el Señor no dijo tengo ira con Job, ni enojo. Más bien lo amaba, dijo, mi siervo eres tú. ¿No has visto, no has considerado a mi siervo Job? Imagínense lo que le dijo el Señor a Satanás. Y ayer el pastor Omar en la enseñanza que daba, tremenda enseñanza, lástima que no pudieron entrar todos, tremenda enseñanza. Hablaba con el pastor y me decía, ¿quién va a querer de que el Señor lo mire y le diga, ¿no has considerado a mi siervo fulano de tal? ¿Quién? El pastor Omar y yo decíamos, hay poder, y alguien dirá, no, que me mire a mí. ¿Usted sabe lo que le vino a Job? Gracias a Dios ya tenemos el testimonio de Job, entonces, gracias, no queremos esas consideraciones, ¿cierto? Pero si a Job, siendo su siervo, siendo un hombre justo y perfecto en sus caminos, mire, Job puede decir, él sí podía, si llamamos a Job, aquí venga, Job, venga frente a la iglesia bíblica y venga frente a todas las personas que nos están escuchando, Job, dígales a ellos cómo es su vida, de seguro les va a decir, yo soy un hombre justo, yo soy un hombre perfecto, yo soy un hombre que nunca escuché a Dios, pero había algo en mi ser, había algo en mi conciencia que me hizo ver la naturaleza, que me hizo ver la creación, que me hizo ver todo lo creado, y eso comenzó a hacerme generar un pensamiento de fe, un pensamiento que detrás de toda esta maquinaria había un ser sobrenatural, había un ser poderoso. ¿Y qué más puede decir de Job? Job tendría que decirles a ustedes y a todas las personas, moralmente soy un hombre recto, moralmente no le hago daño a nadie, moralmente hago esto y lo otro, pero sabes algo, por
mucha moralidad que tuviera Job, también había algo en Job que ha habido desde el día de la caída del hombre del huerto, y es una condición caída, es una naturaleza caída por el pecado, el único perfecto, sin defecto, sin condición caída, sin pecado, se llama Jesucristo. O sea que Job también tuvo que necesitar por esa fe que halló por su conciencia, por la ley escrita en su corazón, tuvo que esperar sin saberlo, aquel que un día va a venir sin saberlo, porque nadie se lo anunció, nadie se lo habló, pero él reconoció en la naturaleza, en la creación a su creador. Decía la Biblia, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Yo sí podría decir claramente, soy un hombre con una moralidad intachable, pero aún así necesitaba de Dios, aún así su naturaleza necesitaba de Él. Y mire, hermano, hay gente que no se compara en esto a Job, jamás, y yo creo que no habrá alguien que se compare ni en lo que vivió ni en sus experiencias, pero sabe algo, aún así se creen moralmente intachables, no conocen a Dios, no saben de Dios, no viven para Dios, no guardan su palabra, no están en la verdad, y saben lo único que hay para ellos es ira y enojo, ira y enojo, ira y enojo. No te puedo decir otra palabra. Si estás en el pecado aún, si crees que tu condición es diferente a otros, porque es que tú no tomas, porque es que tú no bailas, porque es que tú no dices grosería, porque es que tú eres de casa y eres muy juicioso, juiciosa, tú no te metes con nadie. Te felicito por esa condición tan bonita, pero eso no te va a salvar. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Que tú tienes una condición en tu ser que te está haciendo perder. Es una condición caída, y eso hace que la ira de Dios esté contra tu vida. ¿Y cómo así? Pero yo no tengo culpa de eso. Pues sí, tú no tenías la culpa, pero aquí te estamos predicando la verdad para que practique la verdad y no obedezcas a la mentira y a la injusticia. Versículo 9. Ya voy a terminar. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Ya sé, hay gente que vive en el mundo haciendo maldad, impiedad y pecado, y a veces dicen, pero ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Pero por qué vivo esto yo? ¿Cómo alguien va a esperar? Llevando una vida desordenada por el pecado que hay en él. Es que, venga, le explico. De pronto yo hablo muy rápido y a veces no me hago entender. El problema aquí es la condición que tu alma tiene por la caída que el hombre tuvo en el huerto del Edén. Por eso en el capítulo 3 vamos a leer dentro de 8 días, no hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. ¿Por qué? Por la condición caída, por el pecado que mora en el hombre, por esa condición de pecado que hay en su ser, en su alma. Pero eso ha hecho que el ser humano haya vivido toda la vida en una vida de mentira sin saber que estaba en la mentira. No sabía. ¿Usted sabe por qué? Por la gracia de Dios usted y yo ahora conocemos lo que conocemos. Vea, esta se introducción a la Biblia, ¿quién lo están explicando? Vea, por la palabra que ahorita por su gracia tenemos escrita, y por el Espíritu que inspiró a estos hombres a escribir la palabra. Y ese Espíritu mismo es el que nos hace entender esa inspiración y nos guía a la verdad. Por si hay alguna mentira que nos quieran introducir, nos guiará siempre a la verdad. Y ese Espíritu
Es el que nos hace entender nuestras raíces y condición. Es que tu problema no es lo que ahorita hagas. El problema tuyo no es si ahorita sales a mentir. El problema tuyo no es si ahorita sales a acostarte con una persona que no es tu esposo, no es tu esposa. Ni tampoco el problema tuyo es ir a acostarte con alguien que no sea esposo tuyo, esposa tuya, que esté en fornicación. Tampoco es robar, ese no es el problema. Tampoco es el trago que tomes. Tampoco es la avaricia por el dinero. Ese no es tu problema. Tu problema está en tu alma y se llama pecado. Y ese pecado hace que tú forniques, adulteres, mates, robes, seas avariento. Es lo que tienes y esa es la condición que el hombre tiene. Eso es. Y por esa condición, por ese problema que hay en el ser del hombre, por eso es que el hombre se quiere justificar diciendo, venga, es que hoy no hice nada malo. Ay, hermano, quédese un año sin hacer nada malo. Quédese de a partir de hoy, hermano, no, amigo, porque un hermano en Cristo, ¿cómo? La gente del mundo, dígale, quédese a partir de hoy toda la vida sin hacer algo malo. Así se queden toda la vida sin hacer algo malo. Y no llegan a Cristo y no reconocen a Cristo, no se bautizan en el nombre de Jesús por el perdón de sus pecados, no viven para Él en una vida de santidad, no guardan sus palabras, se pierden. Porque el problema no es lo que haga ahorita ni mañana, el problema es lo que ya pasó hace miles de años atrás en el huerto del Edén. Por cuanto uno pecó, dice la Biblia, todos están destituidos de la gloria de Dios, todos, por eso no hay excusa. Por eso viene la tribulación y la angustia sobre todo ser humano. Aquí lo metió a todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Y así la gente dice, ¿y por qué a mí? Por el pecado que hay, por la naturaleza del pecado. Ahora entiendes por qué pasa lo que pasa en el mundo. Ahora entiendes por qué pasan las catástrofes. Ahora estás entendiendo por qué una bala perdida mata a una niña inocente, un niño inocente. Y la gente lo que hace es buscar un culpable y dicen, ¿y a dónde estaba Dios? No, es que Dios está en todo lugar y lo llena todo. El problema no es Dios. El problema es el pecado que hay en el hombre, en el ser humano. Su condición caída desde el principio, como cayó el hombre. Ese es el problema. Y por ese pecado es que pasa lo que pasa. Versículo 10. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. Al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Ya el Señor no está mirando si eres judío o si eres griego, porque ahora comienza el apóstol Pablo a decirle a ellos, ya no hay diferencia entre judíos y griegos, porque ellos siempre buscaban la diferencia. Es que nosotros guardamos la ley, nosotros somos los que hemos conocido a Dios desde el principio, a nosotros se nos manifestó el Señor, a nosotros vino, claro, es verdad, pero ya cuando el Señor hizo lo que hizo en la cruz, ella abolió las enemistades que habían en la carne y quitó la pared intermedia y ahora es un solo pueblo, ya no hay judío, ya no hay griego, ahora no hay una acepción de personas. Antes, hermanos, solo venían los judíos. Antes, hermano, solo vino a su pueblo, pero ahora, después del sacrificio en la cruz, dejó la puerta abierta, la entrada para judíos y gentiles, por medio de su sangre, llegaran a la salvación. Dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio en su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Y escucha el versículo 16. En el día en que Dios juzgará, por Jesucristo, los secretos. Vea, quede calladito. No le cuente a nadie.
No le diga al pastor lo que sucedió. Ni siquiera vaya y ore. Quede calladito. No se preocupe. Que en el día final, Dios por Jesucristo va a juzgar los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Oiga, todo secretico, todo pecadito oculto que quieren ocultan, porque se creen moralmente mejor que otros. Hay quienes quieren engañar a la iglesia, al pastor y a Dios, pero qué equivocados están, porque a Dios no lo engaña nadie, a Dios nadie lo burlará, ni nadie lo engañará, y en el último día serán juzgados por Jesucristo los secretos. ¿Cuál es el secretico que tú tienes? ¿Qué es eso que ni tu esposo ni tu esposa conoce? ¿Qué es eso que no te atreves a decir y luchas con eso internamente? Eso te está martirizando en tu vida. Eso te está dañando tu corazón. ¿Qué es eso que hay allá en lo profundo de tu ser? Y estás calladito y estás calladita. Escúchame, si no confiesas tu pecado delante de Dios, no te preocupes que en el último día Él te va a revelar tu secreto. Él te va a decir, mira tu secretico, lo tenías guardadito. David por allá pecó y no pudo quedarse el secretico de David oculto. Intentó acomodar las cosas, intentó desviar la atención de ese secretico, mató al hombre de esa mujer con que se había acostado. Después dijo, aquí fue, me casaré con ella, pero Dios le reveló su secretico, le mandó al profeta y le dijo, hey David, tienes un secretico, pero ese secretico te está dañando, ese secretico te está haciendo daño, ese secretico te está haciendo perder, ese secretico es pecado en tu vida. Samaíta. Es un secreto dañino. Yo no sé cuál es el secretico que tú tienes, pero lo que la Biblia sí dice es que en aquel día el Señor juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme al Evangelio, conforme a lo que hoy usted está escuchando. No podrás decir, es que nunca me lo dijeron, es que nunca me hablaron de esas verdades de mi vida, es que nunca me dijeron la condición que tenía yo en mi ser por la naturaleza caída. No podrás decir, no tendrás excusa, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas a otro. Porque ya había un fariseo y un publicano, y el fariseo se fue al templo a orar, el publicano también. Tenía una parábola, oye pastor Roma, las parábolas. Pero el fariseo comenzó a decir, ya se los leo. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, imaginé la oración del fariseo, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Hay gentes en las iglesias también que parecen ser fariseos, porque aún no han vivido, no viven para Dios una vida correcta y recta delante de Dios. Hay quienes lo único que hacen es contradecir lo que Dios habla. Hay otros que lo único que hacen es desobedecer las autoridades que Dios ha puesto. Hay quienes se atreven hasta a lanzar injurias contra los pastores que Dios pone para el cuidado de sus almas. Hay quienes lo único que hacen es dañar a sus hermanos, crear bochinches, crear chismes, crear calumnias dentro de la misma iglesia del Señor. Pero saben algo, cuando van a orar, comienzan a levantar sus manos y dicen, yo no soy como ese hermano, yo no soy como esa hermana. Los otros quizás dirán, yo no soy como ese pastor, yo no soy de esta forma o de la otra. Pero sabe que dice la palabra, y decía, ayuno 2 veces a la semana. Hay quienes se creen moralmente aún dentro de las iglesias más que los otros. Dan diezmos de todo lo que gano, decía el fariseo. Pero el publicano
estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Y dijo el Señor: os digo que este descendió a su casa justificado, que el publicano, antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Oiga, hermanos, iglesia del Señor, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y estás conociendo la verdad de sus raíces, una condición caída que necesita una solución. Ahí lo voy a dejar. Ahí lo voy a dejar. Siga martillando, siga orando y siga pensando cómo está su vida. Si tienes un secretico, confiésalo a Dios. Habla con Dios. Si tienes y quieres hablar con tus pastores, habla con tus pastores. Hay cosas que solo Dios, pero también Dios puso ministros. No te lo estés contando a todos, hermanos. No llama a los hermanos para contarles tus situaciones. No, Señor. Para eso Dios puso ministros, pastores que velan por sus almas, que cuidan del rebaño. Ese secretico, que ya no sea secreto, porque si no, al final será revelado. La pantalla lo va a mostrar. Allá saldrá la pantalla gigante y dirá: vea, oh, y llegará como el fariseo: llegué por mi galardón. Venga. Hay un secretico, hay un pecado, y hay una ira, hay un enojo que te tenía reservado. Yo no quiero. Se lo digo como pastor, en el nombre de Jesús. Me duele el alma saber que hay muchas personas que hoy nada más hoy están muriendo sin Cristo, y lo único que está reservado para ellos va a ser enojo por el día de la ira y del juicio que Dios tiene para revelar. ¡Qué tristeza! Pero tú que estás escuchando, si tú sabes que dentro de tu ser esa condición de pecado, entendiste, vuelve en sí como el hijo pródigo, entendiste la verdad, entendiste tu condición, ya no te excuses, ya no saques evasivas, no te justifiques a sí mismo, no lo hagas, no, Señor, no lo hagas, sino que deja que la bondad de Dios y la paciencia te guíe al arrepentimiento. No sigas más con ese pecado, porque o si no, para ese día va a haber un tesoro en ti, pero no será un tesoro de oro ni de riquezas espirituales, sino un tesoro de ira, o sea, un amontonamiento de ira y de enojo, hermano. Vea, ni yo me alcanzo a imaginar eso y no me lo quiero ni imaginar. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Conoce esta verdad, alma, el que me está escuchando, alma, quien quiera que seas tú. Conoce esta verdad, conoce la verdad de tu raíz, de tu origen, de tu condición. Conócela, 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 conócela. Conoce tu verdad, conoce la pero que tu alma no se pierda, que tu alma no se pierda, que tu alma no se pierda, tu alma vale mucho. Pastor Omar, puede terminar.
Hermanos, ¿qué más tenemos para ofrecerle a Dios? Más que un corazón quebrantado una y otra vez. Él en su paciencia es digno. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, digno eternamente, digno, impresionante, digno. Solo ante ti yo me inclino. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, digno eternamente, digno, impresionante, digno. Solo ante Gloria a Dios, gloria al Señor Jesucristo. Alabanzas al Señor. Yo pienso que el Señor ya ha hablado, no hay nada más para hablar. Solamente de ver la reacción de la iglesia, ver a mis hermanos aquí que los veo a todos en pantalla, pues ya podemos ver la obra que el Señor ha hecho pues en cada uno de nosotros en esta mañana. No queda más sino orar y mi hermano, es que bendición tan grande. Saber que la paciencia del Señor aún no está. La paciencia está allí y Él en su paciencia es digno. ¿Y nosotros qué podemos ir más ante Él? Sino un corazón quebrantado. ¿Cuántas veces? Una y otra vez. No hay nada más que le podamos ofrecer a Él, mis hermanos. ¿Qué sacrificios? ¿Sacrificios? No. Y nosotros aún siendo infieles con nuestro tiempo, con todos nuestros problemas, Él sigue siendo fiel para nosotros. ¿Cómo lo podemos ver? Dirá usted, pastor. ¿Cómo podemos ver la fidelidad de Él? Hoy, con esta prédica, usted puede ver la fidelidad de Dios para con su iglesia, para todo aquel que se por ahí como queriendo mirar para un lado y para el otro, saber que se tiene que encaminar bien con Él, y para los que aún no han conocido a Cristo. Ahí vemos su fidelidad. Dios es fiel y Él es bueno. ¿Por qué es bueno? Porque aún salva al ser humano. Te quiere salvar a ti, a ti, a ti, a ti te quiere salvar. Gloria a Dios. Bendiciones en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a orar dándole gracias al Señor. Señor Jesús, te damos gracias, bendito Dios, por tu inmensa palabra, por tu palabra, Señor, que es viva y eficaz, por tu palabra que es verdad. Y tu palabra que hoy fue predicada, Señor, que es verdad, nos hará libres. No libertad para pecar, sino libertad para vivir en tus mandamientos, en tu palabra, en lo que tú quieres para nosotros. No en las obras de la carne, no en las obras de la carne, sino en los frutos del Espíritu. No en la descendencia caída que un día conocimos y que tú no levantaste. Ya no podemos caminar más porque el caído no camina, el caído se arrastra, el caído gatea así mucho.
Pero el que Dios le ha levantado y le ha rescatado de su naturaleza pecaminosa, hoy camina. Y no camina para el mundo, porque el que camina en espíritu no camina en el mundo. Allá se gatea, allá se arrastra en el polvo como aquella serpiente, allá en el antiguo, allá en el Edén. Esa sí se arrastra, pero el hombre de Dios que ha sido rescatado camina y camina erguido ante Dios.